Buenos días, ¿cómo están, amados? Estamos nuevamente en este lugar, en este día domingo 19 de abril del 2020. Estamos en esta mañana para compartir con vos, con la congregación, con los amigos, con la gente que siempre se conecta, con aquellos que siempre están buscando algo fresco, algo que pueda no solo llenar el corazón, sino que pueda direccionar tu vida, que pueda traer revelación. El día jueves con Mariela estuvimos hablando acerca de que la revelación tiene que ver con diseños, tiene que ver cuando Dios te conduce, cuando Dios es como que te marca el camino, ¿no? Como que de repente el velo que muchas veces está sobre nosotros empieza a caer. Y en esta mañana estaba escuchando esta canción, es una canción muy linda que se llama Volvemos a tu corazón, volvemos a tu casa. Y realmente meditaba en esto, ¿no? Qué bueno cuando tenemos esa protección de Dios, tenemos ese refugio donde nos encontramos muy adentro de Él, ¿no? Meditaba esta canción que no es muy conocida, pero se llama, para que lo puedas buscar en tu casa, Volvemos a tu corazón. Es un adorador que siempre nos da una, o nos lleva a una búsqueda, porque muchas veces tiene que ver con eso. Cuando la gente que te ministra, la gente que muchas veces te enseña, la gente que te ayuda, tiene que ver con introducirte en Cristo. Hemos caminado tan fuera de Él, hemos sido a veces hasta muy religiosos en algunas áreas, en algunas cosas donde por ahí tenemos que empezar a quebrar, tenemos que empezar a vencer. Por eso la importancia de escuchar esta canción. Solamente la subo un poquitito para que puedas escuchar un poco la letra y ya comenzamos a desarrollar el tema de hoy. Somos tus hijos, volvemos a tu corazón. Sí, Señor. Ahí donde estás en tu casa, empezá a adorar al Señor, levanta tus manos, sentite en plena libertad en esta mañana. Vamos a meternos en Cristo, vamos a sumergirnos en la presencia del Padre. Gloria a Dios, gracias Jesús. Sea tu nombre bendito en esta mañana, Señor. Hosana al Rey. Hosana en este día domingo, día de bendición para tu familia, para tu casa, para tus hijos. Aún si estás solo, también es un momento, es una oportunidad para que puedas meterte en Él. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Qué bueno, ahí estamos nuevamente. Que volvamos a Él, ¿no? Qué preciosa y hermosa canción. Siempre cuando entramos a un momento de intimidad, a un momento de comunión, es importante que podamos tener un aporte, ¿no? De música, sumar gente de reino, gente que pueda hablar a tu vida. Necesitamos el mensaje de revelación en estos tiempos. Así que vamos a comenzar esta semana, vamos a tener una semana de mucha enseñanza. Vamos a tratar de poder llegar
a tu casa por medio de esta página de Facebook. Vamos a estar con una enseñanza que sin duda creo que el Señor puso algo en el corazón de tus pastores, tanto en Mariela como en mi vida, y hablar acerca de un tema fundamental que es el ayuno, ¿no? Venía meditando la palabra ayuno porque de repente pareciera que muchas veces el ayuno lo entendemos como si fuera un sacrificio. Entendemos el ayuno como algo que muchas veces hasta asusta, pero es una dinámica espiritual, es un ejercicio que la iglesia no puede perder, no podemos perder. Podemos perder muchas cosas, pero el ayuno es tan importante para nuestra vida espiritual. Pero antes de hablar y antes de entrar con la palabra, quisiera en esta mañana orar juntos para que lo que hablemos pueda llegar a tu corazón, para que esta palabra traiga revelación. No trato de enseñarte nada nuevo, solo quiero refrescar tu memoria para que tu corazón empiece a recibir lo que Dios tiene preparado para este día. Así que ahí donde estás, te invito a que oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, somos hijos agradecidos. Entramos en este tiempo, Señor, a poder meternos en ti, entrar a tu presencia con regocijo, Señor, entrar con acción de gracia. Padre, quiero que bendigas cada familia que estamos llegando en esta mañana, cada hogar, Señor. La iglesia de Cristo se reúne, la iglesia de Cristo está en este día, Señor. Hemos apartado este tiempo, hemos apartado estos minutos, Señor, para que nos conectemos y estemos en un mismo sentir, que nos pongamos de acuerdo, Señor, por medio de todo lo que nos vas a hablar. Te doy gracias en esta hora y entramos en una nueva dimensión de gloria, en una nueva dimensión de poder. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Quisiera que prepares también ahí en tu casa tu Biblia, que puedas tenerla ahí presente. Vamos a tomar la escritura. También qué bueno sería de tomar algunos apuntes en esta mañana. Creo que es necesario de que la iglesia tome nota. Es importante que podamos tomar nota de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Con este tema tan especial, como te decía, vamos a hablar del ayuno. Vamos a tomar dos citas bíblicas para poder desarrollar, y nos vamos a meter en el ayuno de Jesús, especialmente el ayuno que hizo Cristo. No vamos a hablar solo del tiempo que Jesús estuvo ayunando, sino vamos a estar hablando acerca de por qué Jesús tuvo que hacer este ayuno. Pero quisiera entrar con una reflexión antes. Dios, dice la Escritura, que Dios creó al hombre, lo creó en el huerto del Edén. El huerto representa a Cristo, eso lo hemos hablado en la escuela de discipulado, pero también tenemos que entender que Dios creó al hombre completo en todas las áreas. Habíamos hablado días atrás que el hombre en el Edén, en el huerto, tenía identidad, sabía que eran hijos de Dios, tenían identidad, como te decía, tenían amor, tenían seguridad, tenían propósito. Ellos caminaban con Dios. Ellos tenían esa plena certeza. Ellos sabían que en el lugar donde ellos se movían, Dios caminaba con ellos. Y claro, caminar con Dios, como te decía, te da seguridad. Caminar con Dios, lo que trae a tu espíritu, que es paz, es amor, es propósito. Pero los hijos de Dios tenían que cuidar la tierra. Ellos fueron puestos en el huerto no solo para disfrutar de toda la hermosura de Dios, sino para cuidarlo. ¿Qué significa cuidar? Proteger la tierra. ¿Qué significa cuidar? Significa también que ellos debían gobernarla. Tenían esa autoridad de parte de Dios para ser la gente que Dios levantaba en ese tiempo, para que la hermosura de Dios, para que en el huerto de Dios abundara ese amor y esa misericordia. Pero amados, también nos enseña la Biblia que en el amor de Dios que ellos tenían, porque se movían en el amor de Dios, tenían que entender que también había en ese lugar no.
O sea, habían límites también. ¿Qué significa eso? Significa de que había una parte que ellos no podían violar, había una parte que ellos no podían quebrar, que era la parte donde Dios le dijo: de este árbol no podés comer, yo te permito que vos puedas comer de todo lo que está en el huerto, pero esto no lo vas a tocar ni lo vas a comer. La Escritura nos enseña de que al estar completos en Cristo, el hombre estaba en un ambiente de seguridad, pero obviamente que ellos eran uno con Dios, pero la historia dice que el hombre se independiza de Dios. Ahora, ¿cuándo se independiza de Dios el hombre? Tenía todo, estaba completo, se independiza de Dios cuando el hombre empieza a quebrar, se empieza a romper ese pacto que había, se rompe esa seguridad, se rompe esa identidad, se rompe ese propósito. Y la palabra nos enseña que todo ese ambiente que era Dios se quebró. Y ahí lamentablemente entró el pecado. Decidieron tal vez hacer lo que le parecía. Se olvidaron de que Dios es un Dios que cuida y es un Dios que nos da diseño, como hablamos el día jueves. Pero el hombre como que ya no quiso cuidar y guardar el lugar que Dios le había dado. El pecado que ellos cometieron fue la independencia de Dios. Y cuando uno se independiza de Dios, cuando nosotros nos salimos de Cristo, nos salimos de Dios, lamentablemente perdemos lo que tenían al principio. Estos 4 puntos que siempre lo tenemos presente en la iglesia de Cristo, ¿no? Se pierde esa identidad, se pierde esa protección, se pierde esa seguridad, se pierde ese amor. Pero dice la Escritura que esa independencia fue que entrara también el pecado, entrara la rebeldía, entrara la mentalidad tal vez de hacer lo que me parece, se quiebra esa vida de amor y comienza una situación de desgarro. Digo desgarro porque el hombre empieza a manejarse por sí solo. La Escritura nos habla acerca de esto. Pero la historia también nos dice de que cuando entró esa confusión en el hombre, también entró esa falta de plenitud. ¿Por qué? Porque el hombre tuvo que comenzar a labrar la tierra. De repente estaban para gobernar la tierra, ahora tenían que trabajar la tierra para que eso pueda generar para ellos, como dice la Escritura, un sostén para poder alimentar a su familia. También nos enseña la Escritura que cuando el hombre empieza a desarrollar un espíritu de rechazo, un espíritu de culpa, porque cuando el hombre se independiza de Dios, cuando el hombre se sale de Cristo, se sale de Dios, empiezan a entrar cosas en tu vida. Claro, el rechazo, la falta de perdón, la culpa, la inseguridad, los miedos, los temores. ¿Por qué? Porque ahora el hombre, al estar fuera de Dios, tenía que buscar en su mundo todo lo que tenía en el huerto. Por eso la importancia que toda la historia comienza aquí. Aquí está el punto de inflexión donde nosotros nos preguntamos por qué muchas veces caminamos de esta manera. Ya vamos a entrar al tema, pero es importante que entienda esto primero. También nos habla que cuando el hombre pierde esa seguridad, la Biblia también nos enseña que quedaron desnudos. Cuando se salieron de Dios, la desnudez es una manifestación muy clara de la falta de identidad. Claro, ellos internamente salieron de Cristo y externamente se encontraron desnudos. Y la palabra desnudo es falta de propósito, es falta de amor. ¿Por qué? Porque se encontraban que ya no tenían nada, estaban completamente vacíos. Y qué tremendo es cuando nosotros nos encontramos muchas veces de esta manera desnudo, cuando perdemos todo, cuando salimos de Dios, el hombre queda sin nada. Pero también tenemos que entender que cuando nos introducimos a Cristo en nuestro corazón, ya vamos a la Escritura, dice la palabra que nuestro corazón vuelve a esa plenitud. Cuando vos salís de Cristo quedás desnudo, pero cuando volvés a Cristo, cuando te metés en Cristo, cuando te introducís en Cristo, en nuestro interior
volvemos a esa plenitud. Cristo, y ahí donde estás en tu casa, quiero que lo digas conmigo, Cristo lo llena todo. Cristo lo llena todo. Y esto es importante que lo podamos entender. Cristo lo llena todo. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Sabemos que Cristo también hizo el sacrificio para que nosotros tengamos la posibilidad de volver al plan original. Claro, lo que se había perdido en el huerto del Edén, lo que habíamos tal vez descuidado, la muerte de Cristo en la cruz hace que la iglesia pueda recuperar su identidad, que la iglesia recupere su propósito y que la iglesia vuelva a Dios. El Señor, en los planes del Padre, siempre estaba la mentalidad de que su pueblo volviera a ese lugar de seguridad, ese lugar de protección. Por eso es importante que lo podamos entender de esta manera. Tienes que entender que donde Cristo camina, nosotros vamos a caminar. ¿Por qué? Porque Cristo habita en nuestro corazón. Donde nosotros nos movemos, Cristo se va a mover, porque cuando Cristo está en el corazón del hombre, la Escritura dice que Él te guía a toda verdad y a toda justicia. Es importante que la iglesia pueda introducirse nuevamente en Cristo. Pero si esto no sucede, es porque estamos fuera del ambiente del Padre. Si no nos sentimos completos, si nos sentimos inseguros o tal vez con falta de perdón y muchas veces es como que las cosas que vamos enseñando no podemos, y a veces hay gente que dice, pastor, yo no puedo encajar en esto. Bueno, si tú no puedes meterte en Cristo, entonces es porque todavía no estás en el ambiente donde el Padre quiere llevarte. Tenemos que preguntarnos muchas veces qué fruto estamos teniendo en nuestras vidas. Tenemos que muchas veces preguntar qué es lo que está en mi corazón, qué es lo que tal vez está perjudicando mi relación con Dios para que yo pueda volver a Dios. Tenemos que preguntarnos. Y anoche, mientras estaba leyendo y mientras estaba preparando para esta mañana, me decía, Señor, ¿qué síntomas hay en mi vida? Muchas veces los síntomas manifiestan ciertas enfermedades, ¿no? En la medicina dicen que es así, que hay síntomas que muchas veces están en el cuerpo, son alarmas, donde te está diciendo que hay una parte de tu cuerpo que tal vez no está funcionando. En la vida espiritual pasa lo mismo. Cuando yo pierdo la pasión, cuando yo pierdo ese interés de las cosas del eterno, cuando vamos perdiendo nosotros tal vez esa seguridad, ya me da lo mismo, ya es todo más o menos como decíamos el día jueves, ya no entiendo, ya me da lo mismo orar en la mesa cuando están los alimentos que en orar, me da lo mismo antes de dormir que orar o no orar o leer la Biblia. Es como que entra una vida totalmente monótona, una vida aburrida, una vida sin propósito. Eso significa la palabra aburrimiento, vida sin propósito. Pero también tenemos que preguntarnos, porque muchas veces también necesitamos que la gente me apruebe, muchas veces necesito que la gente me aplauda, muchas veces necesito que la gente me diga o que me ve bien, pero todas esas cosas, señores, es porque estamos fuera del ambiente de Cristo. Y ahí empiezan los síntomas, ahí empieza tal vez la ira, ahí empieza la envidia, hay gente que se irrita por todo, es como que se enoja por todo le molesta, todo le afecta. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu, que es lo que Dios puso en nosotros, que nuestro espíritu se tiene que meter en Cristo para tener esa revelación, el espíritu ya quedó a un costado y es el alma que está gobernando nuestras vidas. Y cuando el alma gobierna tu vida, cuando el alma gobierna el espíritu y gobierna el cuerpo, ya no manifestamos a Cristo, sino todo lo hacemos por lo que siento. Entonces, si siento, oro. Si no siento, no oro. Si siento, ayuno. Si no siento, no ayuno. Si siento, voy a hacer algo para que mi vida espiritual se sienta bien, y si no siento... Pero la vida espiritual, amada iglesia, la vida espiritual no tiene que ver con sentimientos. Tiene que ver con revelación, tiene que ver con dos cosas importantes. Número uno, con orden. Número dos, tiene que ver con algo que es especial
que es obediencia. Porque muchas veces nosotros pareciera que queremos sentir. Porque si yo quiero sentir, o si yo mando a uno de mis hijos a hacer tal cosa y él lo siente, lo va a hacer. Y si no lo siente, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque nos cuesta muchas veces. Y la obediencia tiene que ver con eso. La obediencia no es solamente que hago lo que me gusta. La obediencia va a manifestar lo que realmente está en tu corazón. Porque vamos a empezar a hacer cosas que tal vez no me gustan hacerlas. Por eso es necesario que manifestemos en este tiempo el orden, y ahí donde estás en tu casa, anotá orden y obediencia. El orden y la obediencia, lo que va a traer a tu vida, es una vida de claridad, va a traer disciplina a tu vida. Eso te va a volver a meter en un ambiente donde Cristo va a ser el que gobierna tu vida. Porque el hombre lo que le cuesta es el gobierno. El hombre quiere gobernarse por sí mismo. Yo quiero gobernar mi casa, quiero gobernar mi familia, quiero gobernar aún en mi trabajo, pero tenemos límites. Recuerda que en el huerto del Edén el hombre tenía todo para disfrutarlo, pero había un límite, había un no. Porque nosotros confundimos que el amor todo lo permite. Señores, la Escritura no enseña eso. El amor del mundo no se compara con el amor de Dios. El amor de Dios muchas veces te va a decir no a ciertas cosas. El amor de Dios muchas veces te va a decir es necesario que haga tal cosa. Y uno lo va a hacer. Lo hace porque ordenó su vida y porque es obediente a la voz del Padre. Por eso es importante que la iglesia entienda que es necesario manifestar el amor de Dios, pero no como el mundo lo cree, que el mundo cree que el amor todo lo permite, pero el amor no todo lo permite, sino el amor también te ordena. Ahora, cuando hay estas situaciones en nuestra vida, es porque seguramente hay problemas que no están resueltos. Seguramente tú necesitas en este día y en estos días donde vamos a entrar a meternos en un tiempo de ayuno, que tus ojos sean abiertos. Y que tus ojos sean abiertos para poder examinar cuáles son aquellos síntomas que están perjudicando o cuáles son aquellas alarmas que están sonando y me están sacando de lo que Dios tiene para mi vida. Amados, este tiempo de cuarentena nosotros estamos buscando y tenemos que buscar cada día más la presencia de Dios. Tenemos que buscar en estos días de cuarentena el amor. Tenemos que buscar en estos días de cuarentena lo que Dios quiere que tú empieces a escuchar. Amada familia que estás reunida en esta mañana, tenés que empezar a escuchar la voz de Dios. Y la pregunta del millón que podemos decir en esta mañana: pastor, ¿cómo hago para escuchar a Dios? ¿Cómo hago para saber qué es lo que mi corazón muchas veces está diciendo? Bueno, aquí comenzamos con el sermón. Hay una herramienta para ver cuáles son los deseos del corazón. Hay una herramienta. Esa herramienta, señores, se llama, número uno, lo voy a poner como piedra fundamental, si se permite la palabra, porque esta semana vamos a hablar del ayuno. Así que la herramienta fundamental en esta mañana es el ayuno. Recuerda que fundamento, lo enseñamos el día jueves, los fundamentos tienen que ver con un lugar donde nosotros nos paramos firme. No está hablando sobre un lugar, digamos, débil, sino fundamentos eternos. Así que el ayuno es una herramienta, porque hay deseos en nuestra vida, como dice la palabra, y nos enseña, más adelante lo vamos a leer, que no han sido muertos, que no fueron sepultados con Cristo. Hay deseos que están en el corazón del hombre que todavía siguen gobernando. Y recuerda la enseñanza del espíritu, el alma y el cuerpo. Quiero que lo tengas presente. Recuerda esto. ¿Por qué? Porque si el alma está por encima del espíritu, entonces es muy difícil que tú puedas ver lo que está en el corazón. Pero cuando el espíritu nuestro se conecta con el espíritu de Dios, entonces Dios va a traer a nuestra alma gobierno, y nuestro cuerpo va a comenzar a manifestar a Cristo. Pero para eso tenemos que empezar a desarrollar el ayuno. Recuerda que el ayuno es una herramienta para conocer los deseos del corazón. El ayuno. Mira, tú puedes leer la Biblia y va a traer muchas veces hasta información
y recuerda que información no es lo mismo que revelación. Tú puedes cantar canciones y te vas a sentir muy lindo, pero hay algo que tiene que traer a tu vida muchas veces, y me animo a decir muerte. Pero no la muerte que nos separa de Dios, sino la muerte que nos separa de nuestros deseos. La muerte que nos separa de... Recuerda que muerte significa separación, que me separa de lo que yo quiero, de lo que yo quiero que me den, de lo que yo quiero sentir. Dios en esta mañana me está enseñando que esta herramienta, recuerda que la herramienta es para saber cuáles son los deseos que todavía, siguen vivos. Ahí están. Todavía siguen vivos, y ahí están. Como te decía, la ira, el enojo, el odio, la falta de perdón, la falta de rechazo. Es como que de repente el hombre empieza a sentirse fuera de ese ambiente divino. Ahora tenemos que entender, y ahora sí vamos a empezar con una lectura en el libro de San Mateo capítulo 4. Toma nota de este pasaje, porque vamos a meditar en unos minutos el proceso del ayuno en la vida de Jesús. Dice la palabra que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Vamos a comenzar en Mateo capítulo 4 y también quiero que tengan Lucas. Ahí estas dos citas vamos a empezar a leer. Pero mira lo que dice el versículo 1 del libro de San Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, pero medita esto, para ser tentado por el diablo. Y uno se pone a analizar y dice, ¿cómo puede ser? O sea que Jesús, después de haber sido bautizado, que es un paso fundamental en la vida del creyente, primero viene el bautismo, donde pasamos por las aguas, donde salimos de las aguas. Dice que el Señor, cuando sale, escucha desde el cielo una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué significa eso? Significa, este es mi Hijo, lo reconozco. Este es mi ungido. Y Dios lo dice en esta mañana y te lo está diciendo a ti. Este es mi Hijo, mi hija. Cuando Dios empieza a decirlo de esa manera, Dios está reconociéndote como hijo. Cuando nosotros salimos de una vida, digamos, de pecado y me meto en una vida de reino, me meto en Cristo, empiezo a meterme en las aguas y salgo de las aguas. Dice la Escritura que ahí Dios me reconoce y me dice, y en esta mañana, amados y amadas, en esta mañana el Señor te dice, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso significa, Él tiene identidad. Él no es un hombre huérfano, no es una mujer huérfana, no es una persona que muchas veces pensamos que puede ser una persona simple. No, señores. Tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Por eso que después dice la Escritura que es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y meditaba esto. ¿Por qué Jesús tenía que ser tentado? Primera revelación. Jesús tenía que ser tentado, señores, porque habían seguramente cosas en su corazón que tenían que ser quebradas. Y tú dices, pero ¿cómo, pastor? Si Él es el Hijo de Dios, ¿cómo puede ser que Él tiene que ser tentado? Pero ¿saben lo que pasa, amados? Que muchas veces nosotros pensamos de que por ser hijo de Dios todo es como que me resbala. Y no es así. No es así. Hay cosas que Dios permite muchas veces. Pero el ser tentado significa que esto afirma la humanidad de Jesús, que era 100% hombre, lo cual engrandece enormemente su obra de salvación, porque Él se desprendió de la gloria que Él tenía en el cielo. Eso lo dice el libro de Filipenses. Filipenses dice lo siguiente: Él se despojó de su gloria para venir a la tierra como hombre, como siervo, vivir y morir como hombre. Eso dice el libro de Filipenses.
Eso nos permite ver que habían deseos del corazón que tenían que ser quebrados. Así que quiero que anotes, no es que uno va a morir, señores, a las cosas que uno realmente, y yo me animo a decir que sí, a las cosas que uno ama. Pero mira, nosotros tenemos que seguir el modelo de Jesús. Vamos a leer nuevamente esta escritura. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Si Jesús tenía que ser tentado, 100% hombre, me está demostrando de que Él tenía que quebrar ciertas cosas que estaban en el corazón. Ahora vayamos por favor al libro de San Lucas, capítulo 4, y entramos con la tentación de Jesús. Y voy a empezar a leer. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Recuerda esta palabra, era tentado. Tentación no es pecado. Porque muchas veces pensamos que la tentación, hoy me siento tentado. No, mi amigo, tentación no es pecado. El problema es que tú accedas a esa tentación. Dice la Escritura, verso 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra que se convierta en pan. La Escritura dice que Jesús estaba en el desierto, fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo, y la tentación empieza en la voz de Satanás, y empieza a donde tal vez Jesús empezó a tener hambre porque estaba ayunando. Mira lo importante y el poder del ayuno. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el ayuno, señores, no es una condición que me abstengo de comer, sino que el ayuno es una aflicción también. No es que me atengo de comer esto, de comer aquello. No. También es donde el Señor me lleva, y si son gustosos, quisiera que vayan al libro también. No lo busquen solamente, tomen nota del libro de Isaías, donde dice lo siguiente. Y dice 58, verso 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Lo que está diciendo en Isaías, que el ayuno no es que buscamos nuestro gusto, sino que en el ayuno nosotros empezamos a quebrar nuestra voluntad. En el ayuno empezamos a sujetar nuestra alma. Por eso Jesús tenía hambre. Jesús en ese momento estaba siendo tentado por Satanás, porque le dice, convierte estas piedras en pan. Pero Jesús en el verso 4 le dice, respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan, segunda revelación, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Muchas veces la comida manifiesta en qué lugar está en nuestras vidas. Viste que muchas veces hasta hacemos un ritual para almorzar o para cenar, hasta a veces hasta para merendar. Es como que el hombre muchas veces prepara y se hace como un ritual. Fíjate vos que cuando una persona se quiere juntar con alguien le dice, che, tenemos que juntarnos, vamos a hacer una comida, vamos a juntarnos tal día, bueno, yo llevo tal cosa, o por ahí para festejar algo decimos, no es que eso esté mal, lo pongo como ejemplo. El problema es si eso ocupa algo primordial en tu vida, ya es un problema. Por eso que el Señor le dice, está bien que comamos, pero no solo de pan vive el hombre. Le está diciendo el Señor, sino de toda palabra que sale de Dios. Lo que Cristo le estaba diciendo a Satanás en el tiempo de ayuno, en el tiempo donde él estaba afligiendo su alma, le está diciendo lo siguiente. ¿Sabes una cosa, Satanás? Nosotros le tenemos que dar importancia a la palabra. Nosotros tenemos que dar importancia a lo que dice la Escritura. Por eso que estaba en un momento, señores, donde el Señor estaba siendo probado y estaba siendo tentado. Después dice la Escritura en el verso 5, y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró
en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. El Señor ahora no es tentado solamente en el hambre, sino que ahora está siendo tentado en adoración, porque le dice: si tú te postras ante mí, yo te daré la gloria, dice, va a venir sobre tu vida. Yo te la voy a dar si tan solo te postras. Y en esta mañana yo te pregunto, ¿qué es lo que está muchas veces turbando, perturbando, estorbando tu vida espiritual? ¿Será la comida? ¿O tal vez será aquella cosa que nosotros la ponemos y hacemos idolatría? Por eso que el ayuno me sirve, número uno, para conocer mi corazón. El ayuno sirve, número dos, para afligir mi alma. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos que la gente nos pueda honrar, y está bien, no está mal eso, pero solamente nuestra honra debe ser a nuestro Dios. Así que ahí donde estás, quiero que levantes tus manos y puedas decir en esta mañana: toda gloria, toda honra y toda alabanza es para nuestro Dios. En ese momento el Señor le responde, así como le respondió con el pan, ahora le responde y le dice lo siguiente: vete. Es como que de repente Cristo se para en la autoridad y le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mi pregunta en esta mañana: ¿cómo está tu corazón con Dios? ¿Cómo estás sirviendo a Dios? Servicio no significa solo hacer alguna tarea, sino significa cómo está tu condición con Dios. ¿Estás realmente movido por amor? ¿Estás movido por esa seguridad, por esa claridad? ¿Qué es lo que está moviendo tu corazón? Amado y amada, tienes que entender que en este tiempo de ayuno, que no significa solo me abstengo de comida, sino que significa voy a afligir mi alma. Porque cuando tu alma empieza a ser afligida, el corazón empieza a sacar lo que está dentro de ti. Por eso que el ayuno es un arma. El ayuno, señores, es fundamental en la vida del hombre. Es una herramienta que la iglesia no puede perder. Ayuno no es sacrificio. Ayuno no es estar ahí matándome de hambre. Ayuno significa conocer cuáles son aquellas cosas que están dentro mío. Dice la Escritura, verso 9 del capítulo 4, y lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Amada iglesia, el diablo muchas veces en tiempos de ayuno, en tiempos donde vamos a estar afligiendo nuestra alma, el diablo se puede presentar y te puede decir en este tiempo: ¿y dónde estás si eres hijo de Dios? ¿Dónde está? ¿Qué vas a hacer si no tienes trabajo? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Cómo te vas a mover en estos días de cuarentena? ¿Qué es lo que estás haciendo? Claro, porque muchas veces el diablo se presenta de esta manera. Si eres hijo de Dios, como diciendo, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás en esta condición? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no tienes una familia estable, o no tienes un trabajo estable, o no tienes una economía estable, o tal vez no tienes algo estable? Si eres hijo de Dios, el diablo muchas veces va a venir a querer tentarte, a querer muchas veces perjudicarte. Pero cuando tu alma está siendo afligido, cuando tú estás ayunando, hay un poder que empieza a trabajar en tu vida, porque el ayuno manifiesta también el hombre espiritual, y el hombre espiritual empieza a tomar contacto. Y le dice lo siguiente el Señor, versículo 12, respondiendo Jesús le dijo: dicho, escucha, ahora no le dice escrito, sino le dice dicho. ¿Saben qué? El Señor le dice a Satanás: sí es cierto lo que tú me dices, que a sus ángeles mandarás acerca de ti, pero también dice el Señor: no tentarás al Señor tu Dios. En estas
oportunidades que el diablo se presentó para tentarlo a Jesús. Yo quiero que entiendas esto. Él estaba siendo tentado porque él tenía que vencerlo. Pero tenía que vencer primeramente el hambre. Después tenía que vencer la honra, la gloria. Y tenía que vencer también, señores, cuando muchas veces vamos a pasar por momentos donde la gente tal vez te va a decir, ¿por qué estás de esa manera? Y tal vez estás en un proceso. Pero cuando tú tienes la palabra en tu vida, cuando la herramienta, el ayuno, empieza a examinar lo que está dentro tuyo, dice el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda, a ver qué dice, toda tentación. O sea que Jesús venció toda tentación. La Escritura lo está diciendo. Cuando Cristo vence la tentación, dice la Escritura, se apartó de él por un tiempo. Gloria a Dios por esta palabra. Señores, el alma no está diseñada para oír a Dios. El alma es la traductora entre el espíritu y el cuerpo. El alma no está diseñada para que escuche la voz de Dios, sino el espíritu está diseñado para que escuche la voz de Dios. Y la única forma que tú empieces a escuchar a Dios y que la tentación no te venza es que tú puedas en esta mañana someter tu alma, someter tus deseos, someter lo que tú quieres bajo el ayuno, herramienta poderosa, herramienta victoriosa. Señores, como iglesia hemos perdido, voy terminando, como iglesia hemos perdido el ayunar, porque lo hemos asociado a un acto de sacrificio para conseguir algo de Dios. No es que yo ayuno para que Dios me dé poder, no es que yo ayuno para sentirme fuerte solamente. Nosotros ayunamos, y varias citas quisiera leerte. Dice el libro de Esdras, capítulo 8, verso 21, y publiqué ayuno allí, junto al río Aba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Mira lo que dice Esdras. Dice el libro de Salmo, lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Dice el libro de Joel, capítulo 1, verso 14, proclamá ayuno, convocá asamblea, congregá a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová, dice el libro de Joel. Jonás capítulo 3 verso 5 dice, y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está diciendo en este pasaje bíblico? Que el ayuno es para afligir, para que empecemos a escuchar a Dios, para que no escuches más a tu alma. Tu alma no va a querer ayunar, tu alma no va a querer orar, tu alma no va a querer leer la Biblia, pero tu espíritu, cuando tú empiezas a ayunar, va a empezar a decir, quiero estar en la presencia de Dios. Y ahí va a empezar la búsqueda. Señores, el ayuno ubica tu alma. Así que quiero que digas conmigo, el ayuno ubica mi alma en un lugar que corresponde para empezar un nuevo tiempo. Mira lo que dice el versículo 14 del capítulo 4 del libro de San Lucas. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu de Galilea. A ver, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Cuando tú vences la tentación, cuando tú vences aquellas cosas que están en el alma, dice que el Espíritu empezó a trabajar en la vida de Cristo. Dice la Escritura, y su fama se difundió por toda la tierra alrededor y enseñaba donde Él se movía. Eso significa que Él en el ayuno había quebrado su alma. Ahora sí podemos decir, tengo un propósito, ahora sí tengo una identidad, ahora sí tengo una seguridad y ahora sí tengo el amor de Dios. Eso también manifiesta el ayuno. Recuerda que el diablo lo tentó diciendo tantas cosas, si eres hijo de Dios, pero él pudo vencer la tentación. Señores, hoy tenemos una palabra maravillosa. Hoy tenemos una palabra gloriosa en este día.
Yo me quedo con esa palabra donde dice, vete de mí, Satanás. Yo no voy a vivir para mí, yo voy a vivir para Dios. Así que di conmigo en esta mañana, yo no voy a vivir para mí, yo voy a vivir para Dios. Y ahí Dios va a añadir a tu vida. Vas a tener el alimento sobre tu mesa, pero no va a ser la importancia. Vas a tener tu casa protegida, pero no va a ser, digamos, que tú puedas sentirte muchas veces de esta manera. Tienes que ayunar para poder saber qué es lo que está en tu corazón. Los tiempos de ayuno van a manifestar lo que está en tu corazón. Para cerrar en esta mañana y para terminar en este día, di conmigo, no fuimos llamados a ver resultado. Fuimos llamados a creer y obedecer. Primera de Pedro, con esto cierro en esta mañana. No sé cuántas personas ya no están. Gloria a Dios, bendecimos a todos los que están conectados en esta mañana. Ya estoy cerrando. Hoy me extendí un poquito porque queríamos hablar y dar importancia a este pasaje. Todos los ministros van a estar enseñando esta semana acerca del ayuno, así que quisiera que puedan meditar en esos videos cortos que vamos a mandarles. Gloria a Dios para siempre. Adora al Señor en tu casa en esta mañana. Ríndete a Él. Yo me rindo a Él en esta mañana. Quiero que anotes esta cita, Primera de Pedro, capítulo 4, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armado del mismo pensamiento. Escucha esto, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, significa conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Este pasaje de Primera de Pedro se cumplió en el desierto, cuando Cristo fue llevado al desierto para ser tentado. Ahí se cumple esta palabra. Así que el ayuno sirve para someter la carne, para afligir el alma, pero para ver qué es lo que hay en tu corazón especialmente. Porque cuando ayunamos entramos muchas veces hasta se genera un mal humor, ¿verdad? Pero qué bueno sería que esta semana escojas un día, no sé el día que vas a escojas un día para poder ayunar 4, 5, 6 horas, no interesa, 12 horas, no sé, lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. No, sino lo que Él quiere hacer. Como dice la Escritura, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Muchas veces hay cosas que vamos a tener que empezar a quebrar. Señores, Jesús empezó su ministerio muriendo a sus deseos y viviendo a la voluntad del Padre. No fuimos llamados solamente, hermanos, para estar en un lugar, sino que fuimos llamados para vencer. Fuimos llamados para ser una iglesia victoriosa. Cuando ayunes, se va a manifestar muchas veces, escucha bien, lo peor de ti, pero para que lo reconozca. No para que te sientas mal, sino para que, yo no sabía que tenía esto, pastor. Yo no sabía que me sentía de esta manera. Así que el ayuno, lo que va a hacer en este tiempo, con la ayuda del Señor, va a ser la poderosa herramienta para conocer el corazón y los deseos que están en tu vida. Cristo venció estando en el desierto, fue llevado para ser tentado, también para vencer su alma y para que el Espíritu se manifieste en él. Y es el Espíritu que se va a manifestar en tu vida. Vas a tener una semana victoriosa, vas a tener una semana gloriosa y vas a ver que Cristo será el centro de tu vida. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a toda la iglesia, bendigo a todos los que van a entrar en una búsqueda en este tiempo, que puedan ayunar, que puedan orar y que puedan entrar, Señor, a un tiempo de intimidad contigo, Padre. Señor, vencemos lo que nuestro corazón quiere hacer y nos ponemos bajo tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a cada familia que me está escuchando. Los bendigo. Si están enfermos, reciban sanidad en esta mañana. Si están pasando por momentos de dolor, el Espíritu Santo consuele tu vida. Y si están pasando por falta de inseguridad, empiecen a tener la paz de Dios en su vida. Gracias en el nombre de Jesús.
Amén. Bueno, no voy a saludar porque son muchísimos, acá me están pasando, así que yo bendigo a toda la familia de Cristo, a Encendidos y también a los amigos que nos escuchan de otra ciudad, también los bendigo. Han llegado tantos testimonios maravillosos. Ayer me contaban un testimonio de una persona que está en otra ciudad, en otra también provincia, y me decía que cuando nosotros hicimos la Santa Cena, ellos también la pudieron hacer en su casa, pudieron experimentar por primera vez, y qué bueno es cuando la gente empieza a tomar lo que Dios está haciendo. Recuerda que el ayuno es una poderosa herramienta. El ayuno sirve para manifestar lo que está en tu corazón. Ayuna esta semana, busca un día y vas a ver que la gloria de Dios se va a reflejar en tu vida. Te amo, te extraño, yo sé que ustedes también, pero te mando un saludo enorme y un abrazo en Cristo Jesús, y que la paz del Espíritu gobierne tu vida.